seguimos en la mesa, mejor dicho, retomamos al aire. La mesa no para nunca. Desde el momento que llegan acá a la radio los integrantes, ahí empieza la mesa. Ahí empieza la conversación. Sí, durante yo tengo que pedirle por cállense, que volvemos. Bueno, volvimos. Acá estamos de nuevo. Estamos en el segundo segmento. Estamos con Carlos Ramel, Esteban Valenti, Edgardo Rubianes y Óscar Sarlo. Y Emiliano Cotello. No, estamos. Los oyentes y yo estamos con ustedes cuatro. Ahí está. El Frente Amplio bloqueó el martes la posibilidad de un juicio político al senador de la lista 711, Leonardo de León, por el uso que le dio a las tarjetas corporativas de Alur. El informe en mayoría que terminó aprobándose establece que no hay lugar a la formación de la causa solicitada por el diputado blanco Pablo Iturralde en un trámite que se inició a principios de este año. El documento del oficialismo fue presentado por el diputado Pablo González, que advirtió que Iturralde atribuyó a De León conductas ilícitas que fueron descartadas por la justicia. González agregó que si Iturralde no aportaba nuevas pruebas, era ilegítimo juzgar a De León porque lo que había era notas de prensa e insumos que el Poder Judicial había desechado. El legislador frente amplista puntualizó además que Alur, empresa subsidiaria de ANCAP, actúa en el derecho privado, de modo que las conductas de León no podían encuadrarse dentro de delitos como peculado o abuso de funciones, porque esos corresponden a funcionarios públicos. Iturralde, por su lado, bajó su intervención en el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que señaló que los funcionarios de sociedades anónimas de capital público deben guiarse por las mismas normas de probidad que rigen para directores de los entes autónomos y servicios descentralizados. Iturralde, por supuesto, dijo más, pero entre otras cosas, que en la conducta de León prevaleció esa actitud que, tomamos etiqueta azul porque total lo pagan otros, y si nos dicen algo, hacemos un juicio. ¿Quién empieza? Yo empiezo. Hay que ser justos. La conducta de León es mucho peor que la de Sendic. Absolutamente. Lo salvó el hecho de que estaba en una empresa de derecho privado, cuando él sabía perfectamente que esa empresa de derecho privado era propiedad de una empresa del Estado, uruguaya, y una parte venezolana. Segundo, yo voy a agregar algo, me la voy a jugar porque le tengo confianza serenista y frente amplista al Tribunal de Conducta Política cuando se conozca el informe que va a hacer sobre la conducta de León, y va a ser tan lapidario o peor de lo que fue lo de Sendic. Pero además hay agravantes. ¿Por qué? Hay el agravante de que De León ganaba 480.000 pesos, 3 veces lo que ganaba Sendic, viajaba con una tarjeta corporativa de una empresa que él sabía perfectamente que pagábamos todos los uruguayos, una empresa absolutamente deficitaria de manera crónica, cubierta por los precios exorbitantes del biodiesel que pagaba ANCAP, y pagaba un café con una tarjeta de crédito mientras había cobrado los viáticos para ese café y para todos los gastos. Esas conductas, puede ser, porque yo te digo que a veces la justicia, no es que hay 2 bibliotecas, hay como 77 bibliotecas y algunas miserables. Yo lo he dicho públicamente, a mí no me vengan con el verso de que vender un producto a Venezuela a $496, que costó $5, no es delito, ¿tá? Y eso lo dice el fiscal, ¿tá? Bueno, para mí eso me parece reprobable. Bueno, lo mismo digo esto, que el Frente Amplio haya salido a proteger, podía haber dicho, vamos a esperar que lo trate el informe, lo trate la mesa del plenario del Frente Amplio, que dice que va a ser el 15, trate el informe, les pedimos para poder conocer un informe que conocen todos, ¿no? Que está cajoneado. Que está cajoneado. No, están todos, son 14, pero dicen que el 15 se va a discutir. Muy bien. Está claro que Sendic va a resistir, ¿no? La resolución que él se va a mantener en sus 13. Pero hay un problema, y es que la judicialización de la política ha aplastado la moralización de la política. ¿Qué tiene que ver desde el punto de vista moral
que sea una empresa de derecho privado. ¿Qué tiene que ver? Moralmente es tan repudiable como el tipo que gastó la plata de ANCAP. Eso dice la Junta de Transparencia y Ética Pública. Además lo dice la JUTEP. Sí. Además lo dice la JUTEP. La norma no establece eso. La JUTEP va por arriba de la normativa y establece como un criterio. Yo voy a apelar no a la norma ni de la JUTEP ni a la norma serenista del Tribunal de Conducta Política. Voy a aplicar a la norma media de un ciudadano que cuida la plata ajena como un buen padre de familia. Edgardo, no lo hizo. Sí, tiene varios planos este tema, ¿no? Uno, del punto de vista del juicio político, yo creo que del punto de vista del juicio político no hay condiciones para procesarlo positivamente por las condiciones que exige el artículo 93 de la Constitución, que ayer fui a leerlo en detalle, porque no soy abogado y evidentemente tenía que informarme. Eso es una realidad. Hay un segundo elemento que tiene que ver con lo que planteaba recién Esteban, que de las empresas públicas, las empresas privadas originarias en empresas públicas o las personas públicas de derecho privado, de personas públicas no estatales, de la cual yo fui presidente y director durante 4 años. Tengo clarísimo cuál es el funcionamiento. ¿De cuál estás hablando? De la ANI. La ANI es una. Y hay 30 o 40, digo, INAC, INALE, LATU, CND. Un montón, creadas. Y no se te hubiera ocurrido hacer eso. No, nosotros, en el caso nuestro, teníamos los criterios de que cada vez que viajamos, yo viajé varias oportunidades, informábamos, nos íbamos con los dólares en el bolsillo para poder pagar, no teníamos tarjeta corporativa en esa época, había una sola que la tenía el gerente, el secretario ejecutivo, yo era presidente y no tenía tarjeta corporativa, y a la vuelta había que informar los gastos hasta la boletita de lo que había comprado en el aeropuerto de tránsito. ¿Ah? Entonces, ahí hay una carencia objetiva de legalidad. Las personas públicas no estatales, que son organismos públicos dirigidos por individuos designados políticamente, porque es así, ¿no? Así como las empresas privadas originarias de empresas públicas deben tener una reglamentación precisa donde se debe cumplir exactamente lo mismo que cualquier funcionario público. Y ahí hay un vacío, entonces la resolución frente a este tema es primero haga una legislación acorde para que eso pueda funcionar y curémonos en salud para el futuro no ocurran este tipo de casos que son múltiples. ¿Tá? Ese es un plano. Entonces, hasta que no exista eso, desde el punto de vista del juicio político de un delito grave, o lo que tuvo que hacer el fiscal, que tuvo que retirar la acusación al final, porque no tenía el mérito suficiente, los elementos, para poder avanzar en el juicio, ese cambio hay que hacerlo. Este es el plano de lo político institucional. Después, en la segunda ronda, dar mi opinión sobre el plano político partidario, frentista, del cual también quiero decir cosas muy claras. ¿Qué quiere decir? ¿Que efectivamente estuvo bien bloquear el juicio político? No hay condiciones, sí. La resolución, el fundamento que terminas dando es correcto desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista institucional. Otra cosa vamos es... A ver qué dicen los abogados. Vamos a escuchar los abogados ahora, porque hablaron Esteban y Edgardo hasta ahora. Que somos abogados de tanto estar en esta mesa. No, yo... Más o menos. No, si tuviera que opinar sobre el caso, realmente me tengo que declarar que no conozco el detalle. La fundamentación me parece, sí, correcta, que no están dadas las condiciones para iniciar el juicio político. Sería muy raro que pudiera haber prosperado con esta evidencia y sobre todo con todo lo que ya había pasado anteriormente. Me parece que no estaba preparado la cosa. Pero bueno, no conozco los detalles. Las condiciones del juicio político sí tienen que ser delitos graves o violación de la Constitución o delitos graves, dice. No creo que esté acreditado nada de eso, ¿no? Como tantas veces se ha dejado de lado el juicio político con situaciones parecidas o denuncias parecidas. Ahora, lo que sí quiero agregar a lo que decía Edgardo, sí tenemos, para cosas tan obvias, por lo menos en la izquierda eran muy obvias, que este estilo de vida, esta forma de vivir del Estado, eran repudiables. Si tenemos que esperar que se apruebe una ley que define exactamente, estamos en el horno. Esas cosas tienen que estar en la moral política. Si no se siente... En el ADN. Es que ya hemos perdido muchísimo, ¿no? Y yo lamento. Pero hay que resolverlo. Pero el derecho no puede arreglar lo que la moral, los consensos morales no son suficientes.
una sociedad que no es capaz de retirarle el saludo a una persona que haga cosas, no digo que lo haya hecho, pero si se comprobase que le hicieron, no hay que estarle pidiendo que sea parte de la política. No debería resistir la posibilidad de entrar a un local partidario. Estoy de acuerdo. Punto. Volviendo, Estoy de acuerdo. Eso y es lo segundo. Ahora vamos a hablar de eso. La segunda vuelta. Pero bueno, volviendo a la instancia parlamentaria, dice esta oyente Ana algo parecido a lo que indicaba Óscar. A ver qué dice ahora Carlos. Pero dice Ana, el Instituto del Juicio Político. Allí se requiere violación de la Constitución u otros delitos graves. Si el juez de la causa absolvió, es inviable la formación de causa a nivel parlamentario. Del JOPO y no había hecho ninguna violación personal. Otra cosa es el ajuste de la conducta de León a las normas éticas. Sí, acá hay que ser muy claro, hay un plano que es el plano ético-moral, donde lo que hizo de León es totalmente repudiable y donde... Lo das por probado. Bueno, sí. Lo prueba la JUTEP y lo prueba. Vamos a decir, y hablándole al micrófono. Si de alguna forma se termina probando que parecería que la JUTEP... No, la justicia lo dice también. Bueno, por eso, ahí voy a eso. Pará. Ahí voy a eso. Ah. Es repudiable. Y evidentemente es una conducta que ningún partido político, pero especialmente el Frente Amplio, que tiene en su historia una bandera de combate a la corrupción y ese tipo de abusos, debería tolerar. El hecho de que el Frente cierre filas, actúe allí en el Parlamento de determinada manera, pero guarde silencio sobre otros planos que pueda haber, es muy sugestivo y no es sano ni para el Frente ni para la política nacional. Sobre el tema jurídico específicamente, como dice Esteban, no hay 2 bibliotecas, hay 70. La norma exige violación de la Constitución o delitos graves. Ahora, primer cosa, delitos graves reconocidos por la justicia necesariamente, o delitos graves en un concepto político institucional que en el juicio político se van a evaluar. Además, otra cosa, pena de penitenciaría mayor a 2 años. Esas son otras opciones. Esa es la definición de delito grave, ¿no? Sí, pero ahí hay que ver, está bien, por eso te digo que hay varias bibliotecas, pero ahí hay otra cosa que es muy interesante, que es la vista fiscal. El fiscal Pacheco, porque no fue el juez, sino que el fiscal Pacheco decidió no acusar, hace todo un alegato contra lo que hizo de León, señala que hubo desviaciones gravísimas, que no actuó con la probidad debida, dice que las normas de probidad, más allá de que haya diferencia entre públicos y privados, se aplican a todos, pero además se aplican mucho más cuando es una persona que está en una empresa que es propiedad del Estado. Y termina diciendo que efectivamente hay delitos, pero que renuncia a perseguirlos por un problema, no sé, habría que lo textual, pero algo así como de trascendencia o de significación, que son montos chicos y demás. Que son montos chicos. Donde entra ya en una cuestión de filosofía jurídica que es muy opinable. O sea, vamos a aceptar como buena la interpretación de que como no hay un delito en que haya actuado la justicia y pueda caer pena de penitenciaría, el juicio político no corresponde. Pero estamos en una zona gris y peligrosa, porque hasta el propio fiscal reconoce que hubo delitos y dice que no va a actuar, cosa que es bastante extraño también, la verdad. Yo respeto siempre la autonomía técnica de los fiscales y su capacidad jurídica, pero uno lee ese final y se queda un poco como sorprendido, diciendo, bueno, entonces, ¿qué mensaje estamos dando? Porque muchas veces procesamos y metemos preso a un señor que roba 1 kilo de naranjas en un lugar, y acá a un funcionario público que ganaba funcionario privado pero designado por el Estado, que ganaba 400.000 y pico de pesos, que sabía que estaba en una empresa deficitaria y subsidiada por el Estado uruguayo, le permitimos todos esos excesos comprobados por la justicia, ratificados como condición de delito, pero dejados de lado por su poca materialidad, falta de trascendencia o no sé qué más. Evidentemente es una situación que no es edificante para nadie, y por A o por Z de León debería irse de la política necesariamente, y el Frente se lo debería exigir apenas se conozcan los informes, que todo el mundo más o menos ya sabe lo que dice. Lo del juicio político, bueno, está esa interpretación, puede ser que haya que aceptarla, como también está otra que dice, y el caso de Araujo fue así, de que la constatación
no requiere el prerequisito de la justicia. Lo que requiere es que se haga el juicio a nivel parlamentario y de ahí surjan las pruebas como para entender que el delito con tal características estuvo configurado. Porque si no, estaríamos hablando que el juicio político necesita necesariamente en forma previa un fallo de la justicia que lo habilite, cosa que nadie lo ha sostenido en este país. Ahí hay un camino difícil, complicado, porque en ese caso, obviamente, el Frente tenía 5 senadores en el momento que sacaron a Araujo, o 6 senadores cuando sacaron a Araujo. Entonces la mayoría parlamentaria puede terminar el juicio político contra una minoría. Y sacar a cualquiera, como lo se hizo con Araujo, en cualquier otra situación. Entonces hay que ser muy cuidadoso lo de juicio político. Ahora sería la condición de que la minoría quería acusar de juicio político a uno que integraba la mayoría. Por eso hay que ser muy cuidadoso con esos mecanismos. Porque a nadie se le ocurrió, por ejemplo, al intendente Blanco Zimmer, que no solo estuvo procesado, sino que estuvo preso en una cárcel, generar un juicio político de un intendente, y en el artículo 296 se puede aplicar lo mismo que en el artículo 93. Y no se le planteó, el Frente Amplio no se propuso hacer un juicio político de intendente para sacarlo de porque intendencia. sabía el Frente que era una barbaridad todo eso. Podría saber o no saber. Lo fue a visitar Mujica. Yo estoy de acuerdo. Lo que hizo bien. Lo que voy es que hay que ser muy cuidadoso con esto, porque hay que ser muy cuidadoso con estos procesos. Y los partidos tradicionales lo usaron para defender. Por eso lo usaron. ¿Qué decías, Oscar? No, que los partidos tradicionales lo usaron para defender a un diputado que ya tenía la acusación y todo de fiscal de que había defraudado al Estado, y lo ampararon para que no fuera... ¿De quién estás hablando? No me acuerdo el nombre. Da Silva Tavares. Da Silva Tavares, ¿no? Está perfecto. Entonces, por eso tenemos muy cuidadoso en torno a esto y ubiquemos en su dimensión. Ahora voy al plano político partidario. ¿Está? En el plano político partidario, lo que De León ha hecho es un currero. Con todas las palabras. Es un currero de León. Es un currero. Y es un currero para la izquierda y para los compañeros. Porque mientras nosotros y hay una cantidad de frentistas tuvimos cargo de gestión, cumplíamos cada paso y buscábamos la cristalinidad, la transparencia y la probidad del funcionamiento como gestores públicos, él agarró una tarjeta y se pensó que era el rey de la papa frita y empezó a meter por aquí, por allá la tarjeta, por todos lados. Sí. Entonces es un currero. Y desde el punto de vista político partidario, no puede ser que integre la fuerza del Frente Amplio. ¿Está? Y yo como frentista, y creo que muchos frentistas deberíamos estar planteando hoy, como planteamos en su momento lo de Sendí, queremos conocer el informe del Tribunal de Conducta Política porque confiamos en el comportamiento del Tribunal de Conducta Política, donde claramente se diga qué se piensa de esta actitud y el Frente Amplio actúa en sus consecuencias. O sea, creo que hay que diferenciar dos cosas bien claras. Uno, el procedimiento político institucional que tiene que ver cómo funciona el Parlamento con la dinámica política, donde las mayorías y las minorías tienen que tener determinadas garantías desde el punto de vista del funcionamiento para que haya un juicio político, para no caer en las situaciones que se planteaban recién, como desviaciones en la época del diputado colorado, aquel que tú señalabas recién, o la situación cuando desaforaron a Araujo. Y otro es la situación político-partidaria como frentista. Entonces yo creo que los frentistas no queremos curreros que utilicen las condiciones de su ubicación institucional que la favorezca, porque independientemente de que funciona en el derecho privado y por tanto no son aplicables legalmente los criterios para como funcionario público, del punto de vista político sectorial, como frentista, nuestro funcionamiento en esos ámbitos de derecho público-privado tiene que ser igual que como en derecho público-público, ¿no? Y de probidad en la gestión. Entonces yo creo que diferenciar esas dos cosas, esas dos situaciones, y me parece que hay que ser claro. Bueno, yo quiero suscribir. Contundente. Quiero no lo paraba nadie, aprovechar la contundencia de Edgardo porque me siento en una situación bastante parecida. Yo fui vicepresidente del Banco Hipotecario en el primer gobierno del Frente. Ni siquiera usé el auto con chofer para movilizarme en la... Ni quisimos comprar, ni nada, tener, ni chofer. Nada. De todas las prebendas que te ofrece el Estado en un lugar de eso, rechacé todas porque me pareció que éramos portadores de una ética que tenía que hacer la diferencia. Y venías de un lugar donde... Y lamentablemente, como el Banco Hipotecario, los que debemos ser muchos que colaboramos con el Frente, siendo frentistas o votantes del Frente, no hemos tenido ni cerca el reconocimiento. Lamentablemente lo que va a quedar en la retina de la gente son los malos ejemplos de los que han hecho cosas que rompen con una tradición, con una ética de la política. Y me gustaría un día saber cuántos son los que han pasado por los cargos de confianza, cargos designados, en fin, lo que sea, que
no tuvieron ninguna mancha y sin embargo de eso está invisibilizado en el frente. Muchos. Yo creo que la mayoría. De sin los embargo, la compañeros gente se va frentistas creando han la idea de que todos son de esta manera. Es que ese es el problema más grave, es la mancha de barro que va contra la política y contra el Frente Amplio y contra la gente bien que ha habido. Y ese fenómeno de... no son dos, no son dos. No. La inmensa mayoría cumplió su responsabilidad y contra ellos va todo esto. Pero esos dos le están haciendo un daño no electoral, porque no se le puede pedir a Sendic y a De León que se corran por un problema electoral. Hay que dar una señal ante la sociedad de que de que eso es repudiable. Y yo voy a decir una cosa, yo por diferencias políticas jamás me hubiera ido del Frente Amplio, jamás. Porque yo, desde que conozco el Frente Amplio, se han discutido cosas mucho peores y más profundas. Sí me voy porque este problema no se resuelve, ni se va a resolver. Carlos. Esa es la tragedia. ¿Por qué querías intervenir después de Edgardo y de Óscar? No, yo lo que quiero precisar es que obviamente yo en mis juicios sobre estos temas no me pongo de un partido o de otro. Creo que hubo antes situaciones criticables, las hay ahora. Bakú, por ejemplo. Y que muchos partidos, o casi todos los partidos, omiten como corresponde sancionar o denunciar o actuar adecuadamente cuando las situaciones de corrupción se dan adentro de sí. Eso es una verdad. Claro. Digo también que lo que decía Sarlo, que es muy, muy real, de que pagan justos por pecadores y de que la mancha de algunos pocos perjudica al resto y que la gente empieza a sentir un descrédito total cuando evidentemente los que hacen las cosas mal son una minoría. Sucede ahora, pero también sucedía antes. La leyenda de que los colorados y los blancos eran todos corruptos se edificó sobre la base de algunos desvíos que nadie va a negar. Pero hubo en aquellas oportunidades gente honesta que trabajó como ustedes. Yo me acuerdo de los beneficios. Yo estuve en la presidencia, no tenía sueldo porque era un horario, me pusieron un auto, lo rechacé el auto, no viajé por el mundo para hacer una diferencia. Cuando fuimos a Buenos Aires para la Acción por la Paz nos pagamos de nuestro bolsillo, no hubo viáticos. O sea, ha habido en este país, y no lo digo por mi caso porque yo era un funcionario medio atípico. Por algo el Uruguay está en la posición de transparencia que está. Claro, yo era un funcionario atípico, pero hubo gente que siempre ha trabajado bien y hubo otros que se desviaron. Pero el gran pecado de los partidos políticos fue no haber sancionado y condenado gravemente, más allá de la justicia penal, a esos que se desviaron, porque entonces la mancha se expande. Mensajes de los oyentes, una cantidad otra vez. Vaya si han sacudido a la audiencia con el tema anterior. Elijo para complementar. Un celular terminado en 196, RF. A Cambón y a Greno se los expulsó del Partido Nacional. Recientemente a un director de AFE también se lo sancionó. A Sanabria se lo sometió a Tribunal de Conducta Política del Partido Colorado. O sea, no siempre hubo encubrimiento. Y estamos hablando de colorados y blancos. Otra es la actitud en el caso del Frente Amplio con Sendic, dice. Bueno, yo puedo decir, a Benjamín Liberov lo echaron por pagar con un cheque propio en la Intendencia un gasto que lo pagó él. Es decir, y por eso, por haberse violado un procedimiento, porque si no, no le bajaban el camión de cosas en la primer rural que le correspondía, lo echaron. Lo echó Tabaré Vázquez. Eso fue al principio todo. Intendencia. Sí. Después bueno, ahora lo repararon y lo repararon y sufrió 25 años la acusación, ¿eh? Sí.